4 vamos a hablar de etnografía. Para esta ocasión se retoma el texto de Ciortino Silvana, la etnografía en la construcción de una perspectiva de género situada. La autora, desde un comienzo, nos señala 4 puntos importantes a través de los cuales se va a enfatizar, se va a desarrollar a lo largo de su texto. Primero, las potencialidades de la etnografía para la construcción de una perspectiva de género situada. También nos señala que se va a retomar el concepto de situación propuesta por Simone de Beauvoir. Y finalmente va a ser esta recuperación de la existencia de una jerarquización de situaciones al interior del colectivo de las mujeres para aterrizar al desarrollo de esta perspectiva relacionada con una investigación que ella hace, una investigación etnográfica de las mujeres, participación de las mujeres en Argentina. Entonces va a ser como que este desglose, empezar a señalando las potencialidades de la etnografía para la construcción de la perspectiva de género situada, va a recuperar el concepto de situación propuesto por Simone de Beauvoir para reconocer la jerarquización de situaciones dentro del propio colectivo de las mujeres y posteriormente aterrizarnos con su investigación etnográfica que realiza. Ahora, lo primero a señalar es que la perspectiva de género es una herramienta crítica que no solo busca el examen de la población de las mujeres o de la condición femenina para eliminar la subordinación, sino que, adicional a ello, nos permite tener una óptica diferente para reconocer la realidad. Es decir, para cuestionar las estructuras, para cuestionar las relaciones, las formas de organizar e incluso nos relacionamos entre personas, hablando desde un aspecto ético. La autora nos señala que la crítica feminista en antropología fue bastante importante porque, como en todas las otras ciencias, en este caso el feminismo, la crítica feminista, permitió identificar ese enfoque androcéntrico de todas las ciencias. Y en este caso, cómo es que la antropología tradicional representa a las mujeres solamente en alguna de sus facetas, es decir, sí se retomaban algunos estudios con las mujeres o de las mujeres en tanto objetos de estudio, pero se les situaba además en el ámbito de la casa, de cómo es que participaban en su comunidad para el cuidado de las personas o como un miembro de la familia, es decir, de esta integración de la familia. Entonces, solamente se hacían desde enfoques parciales, sobre todo androcéntricos, pero no se retomaba como tal la propia experiencia de las mujeres. El principal problema, nos señala nuestra autora, que no es del orden empírico, sino que más bien de representación. Es decir, que dentro de estos trabajos de la antropología tradicional se había caracterizado a la mujer desde su rol de reproductora de la cultura, en tareas tales como la fabricación de artesanías, en la preparación de la comida, en cuidados en el parto. Es decir, se les mostraba desde ciertos enfoques sesgados, pero no se hacía un verdadero registro de sus voces, no se daba como tal ese espacio para que ellas hablasen, para que se dieran a conocer en cuanto tal sus relaciones, sus actividades, sus contextos, sino que ya iba sesgada con esta óptica androcéntrica. Entonces, la crítica feminista dentro de la antropología permite reconocer la importancia de estos saberes situados para conocer propiamente el contexto de las mujeres y sobre todo la crítica feminista, pues dentro de estos estudios antropológicos lo que se hace es estar a favor de la desnaturalización de categorías como mujer, doméstico, naturaleza, otras categorías importantes.
Donna Haraway propone los saberes situados, bueno, retomando en este caso las aportaciones de saberes situados, y nos señala que el conocimiento siempre es parcial, que el sujeto que conoce se encuentra, o la persona que está conociendo se encuentra insertada en contextos políticos y sociales determinados, y que dentro de estos contextos que se vivencian desde sus propias trayectorias personales y colectivas, las van constituyendo. Es decir, el conocimiento es parcial y se ve influenciado incluso por las propias vivencias de la persona que se está insertando dentro de estos contextos políticos o sociales al momento de realizar su trabajo etnográfico. En las localizaciones circunscriptas que permiten aprender a ver en vinculación a un lugar, un posicionamiento, donde la parcialidad es precisamente la condición para que nuestras proposiciones de saber puedan plantearse, entenderse y solucionarse. Es decir, Donna Haraway recupera estos saberes situados para dar a conocer que es importante identificar estas localizaciones que permitan aprender a ver. Desde los saberes situados, en las últimas décadas, la autora nos señala que se han realizado diversos estudios sobre género en intersección con otras categorías como la cultura, la etnia, la clase, la elección sexual, entre otras, que además se vieron ampliamente influenciadas por las aportaciones de las mujeres racializadas, sobre todo de las mujeres chicanas, afroamericanas, y de todas las aportaciones de los feminismos latinoamericanos. Y desde este punto, pues el género se reconoce como una categoría complejamente entramada entre distinciones de estructuras personales, sociales, políticas, culturales. Incluso podemos hablar de situaciones religiosas, entre otras. El saber situado entonces, por un lado, contempla la posición subalterna de las mujeres en relación a los varones, resultado de las relaciones de poder y opresión a través de las cuales el patriarcado estructura la sociedad. Es decir, a partir de esta relación de subordinación que se ha mantenido y promovido desde la colonialidad, como señalaba Rita Segato en el texto anterior, pero también desde el saber situado se permite hacer visible que la situación compartida entre mujeres también toma distintas jerarquías, es decir, esto depende mucho de la trayectoria social, histórica, cultural de cada mujer y también pensemos de cada comunidad o de cada población. La autora, para hablar de estas retoma propiamente las reflexiones de Simone de Beauvoir acerca de la situación. Ahora, Simone de Beauvoir en su texto El segundo sexo nos señala una serie de circunstancias que influyen en la conformación de estas jerarquías que ahora denominaríamos así, pero ella reflexiona propiamente en las nociones de situación y de libertad que podrán dar paso a este pensamiento situacional. Y me gustaría retomar una parte de su texto que nos señala lo siguiente. Para un individuo que se experimenta como sujeto, autonomía, trascendencia, como un absoluto, es una extraña experiencia descubrir en sí mismo, a título de esencia dada, la inferioridad. Es una extraña experiencia para quien se plantea ante sí como el uno, verse revelado a sí mismo como disimilitud. Filosóficas que hace Simone de Beauvoir germinan, es como un germinario a partir del cual se empieza a cuestionar la situación propia de las mujeres. Es decir, cuando se reconoce como una persona individual, como sujeta autónoma, trascendente, y que de pronto te reconoces en esta situación de inferioridad, ella nos habla de esta situación o esta extraña experiencia para quien se plantea
ante sí mismo como uno, pero que se ve reflejado como disimilitud, como lo otro, ¿no? O lo gran otro, que señalará también en su texto Simone de Beauvoir. Ahora, la distinción que ella marca es que, por un lado, la libertad nunca es absoluta, ya que la situación es el marco desde el cual ésta puede ejercerse. Por otro lado, la situación es el afuera, fuera de la libertad y que está constituida por el mundo, las cosas y los otros. Entonces, hay una distinción entre potencia y libertad. La potencia, en este caso, hará referencia a esta capacidad infinita metafísica, es decir, implica un desde adentro, una potencia infinita de posibilidad de ser. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Una persona en potencia tiene la posibilidad de ser médica, de ser astronauta, de ser química, es decir, hay una posibilidad infinita de ser, pero a esto le llamará Simone de Beauvoir potencia. Pero por el otro lado, se encuentra una libertad fáctica. Ella habla de esta condición externa que es constitutiva de la realidad humana, refiere específicamente a las posibilidades que se le ofrecen al individuo humano concreto, implican en tanto siempre son finitas, la posibilidad de aumento o la disminución desde afuera de su espacio de libertad. Ese afuera se considera la situación. Entonces, tenemos potencialmente esa posibilidad de ser médicas, astronautas, científicas, maestras. Sin embargo, Simone de Beauvoir señala que existe una libertad limitada, fáctica, que está condicionada desde esta situación podríamos pensar incluso histórica, social, que va dando las posibilidades que se nos ofrezcan para llegar a ser, por ejemplo, astronautas, médicas, científicas. Es decir, esta posición externa desde la fuera que posibilita ya sea mi aumento o mi disminución de mi libertad. La situación delimita el alcance de la libertad. Además de ser su condición de posibilidad, podría identificarse una jerarquía de situaciones. Entonces, nuestra autora nos señala que dentro de esta jerarquía de situaciones hay situaciones privilegiadas en las que la libertad se cumple y habrá situaciones en las que la libertad no se cumple. Sí, por eso es que Simone de Beauvoir señala que la libertad pues nunca es absoluta. Al contrario, la libertad siempre está constituida a partir del mundo de las cosas y de los otros, es decir, la libertad siempre está delimitada por la situación. Entonces, en grado máximo hay y otras en las que las posibilidades de realización de la libertad son mínimas. Es decir, hay situaciones en las que la libertad se cumple en grado máximo y hay otras en las que las posibilidades de realización de libertad son mínimas. Desde este punto, la autora también nos señala que una perspectiva de género que comprende los sexos de manera situada desde las culturales, socioeconómicas, que obstaculizan la potencialidad individual es la clave del análisis. Entonces, el hecho de ser mujer plantea hoy a un ser humano autónomo con problemas singulares. Y esto es importante al momento de ir realizando proyectos situados, en este caso para atender estos problemas singulares, es decir, no por el simple hecho, por ejemplo, de ser mujeres, compartamos los mismos problemas, ¿no? Es decir, hay ciertas situaciones o dimensiones históricas, culturales, como señala también Simone de Beauvoir, ¿no?
existen estas posibilidades que puedan ya sea cumplir mi libertad en grado máximo o por otro lado, estas posibilidades de realización que son mínimas, ¿no? Entonces, dentro de esta jerarquización de situaciones, también se pregunta la autora, ¿cuáles serían las implicancias de incluir en este marco interpretativo una jerarquía de situaciones, ya no solo entre mujeres y varones, es decir, no solamente en esta relación de dominación externa, por decirlo de manera, sino también al interior del colectivo de las propias mujeres, ¿no? Y es aquí donde se retoma nuevamente cómo es que va a influir la situación, el contexto, o incluso pensando un poco en el texto anterior, cómo va a influir también la condición propia de las mujeres racializadas. El significado de la categoría mujer no puede darse por sabido, sino que debe ser investigado de manera contextualizada. El argumentar de una etnógrafa, etnógrafo, resulta del estar en y entre, es decir, es el producto de un proceso de conocimiento en el cual se vuelve fundamental estar en el sitio en donde los fenómenos estudiados se desarrollan. Incluso más adelante la propia autora señalará que pues esta etnografía feminista pues también tendrá en consideración el hecho de convivir con la propia comunidad. Ahora, en este caso, la etnografía es como un enfoque a través del cual se hace el esfuerzo intelectual de inscribir estos fenómenos sociales desde una perspectiva nativa, es decir, como no influir en estas inscripciones. El discurso social que se inscribe no es un discurso en bruto, sino que se encuentra mediado, recortado, interpretado por los actores. Como parte del mismo proceso, cuando el etnógrafo o la etnógrafa escribe, vuelve antropológicas esas descripciones, interpretaciones nativas, pues son una parte de un sistema en desarrollo de análisis científico. Es decir, la etnografía permite, en este caso, inscribir estos fenómenos sociales desde esta perspectiva. Pero, en particular, desde la etnografía feminista, la autora señala que ya se han hecho diferentes esfuerzos para eliminar este sesgo eh, antropocéntrico, machista, colonialista, y nos señala que estas etnografías feministas comparten el objetivo en común de hacer audibles y visibles las voces y prácticas de las mujeres, mostrando la forma en la que participan también en la política, también para sacarlas, ¿no?, de esta esfera de lo privado, de lo doméstico o del mundo replegado, ¿no? En este caso también se manifiesta, se muestra una desnaturalización de una concepción de la política como arena propia de los varones, y la política se extiende entonces a otros rasgos que antes eran excluidos de su estudio, como las emociones, las canciones, el poema, la maternidad, entre otros elementos que tradicionalmente no eran considerados incluso significativos. Parte entonces del conocimiento cotidiano de la política. Retomando todo este hilo que ya fue como tejiendo María Silvana, dice, bueno, debemos percibir que dentro de las etnografías ha existido como este sesgo, pero además de darnos cuenta que existe esta dominación entre hombres y mujeres, dentro de los propios grupos de mujeres existe una jerarquización de situaciones. Ahora, por eso es importante que se retome la etnografía como una herramienta de investigación que permita entonces dar entrada y voz a las mujeres racializadas, ¿no? Es decir, no hablarlas y retomarlas como un objeto de estudio, sino que además sean ellas mismas quienes hablen, quienes tengan estos espacios, estos
De ahí que ella en su investigación que hace acerca de los encuentros nacionales de mujeres, vea ella una riqueza para la etnografía, porque hay una participación de las mujeres de los pueblos originarios y también, como les comentaba hace un momento, ella encuentra que a partir de esta etnografía situada, feminista y desde la perspectiva de género, se permite estar con una estancia con mujeres, viviendo junto a las mujeres y tener una, o sea, poder compartir tanto esos sentires, realizar diferentes tipos de intercambios y prácticamente generar también lazos dentro de esa propia comunidad. Estos encuentros, ella lo que ha identificado es que permiten, por un lado, identificar y transformarse a las mujeres de las comunidades. Se crean espacios de diálogo, hay escucha con otras mujeres de otros pueblos. Existe un espacio para debatir temas, entre ellos pues la política, y también es un espacio de convivencia. En este sentido, la etnografía feminista permite reconocer a las mujeres como personas con agencia, reconociendo contextos y situaciones. Hasta aquí, esto es la reflexión de este subtema, y sí dejar claro, enfatizado, que el tema del conocimiento situado nos permite entonces identificar, reconocer las singularidades, ver cuáles son esos problemas que están limitando la propia libertad de las mujeres, que no podemos sostener, no, sin equivocarnos, una posición única de lo que se entendería por mujer o por feminismo o por una situación específica, como ocurre, por ejemplo, con el texto que veíamos de Laura Rita Segato, con el feminismo eurocéntrico, que pensaba que existía pues una sola forma de entender, en este caso, la dominación patriarcal, que era igual en todos lados, cuando esto no es así. Lo cierto es que las mujeres de estos pueblos originarios pues se encuentran frente a diferentes problemas propias de su jerarquización de situaciones, ¿no? De ahí que aquí veamos un claro ejemplo de cómo es que se aplica la perspectiva de género, en primera, para cuestionar nuestro propio campo disciplinar, ¿no? En este caso de la autora, cuestiona su propio campo disciplinar, que es la antropología. En segunda, permite, en este caso, la epistemología feminista, de construir categorías que manejan las ciencias tradicionales para entonces aplicar otros métodos, otros enfoques de estudio, como lo hace la propia autora, desde un enfoque entonces de etnografía feminista, acercarnos a estos problemas particulares, ¿no? Entonces, si lo vemos de otro modo, también esta es una alternativa de cómo ustedes desde sus propios campos disciplinares puedan poner en acción esta epistemología feminista, que les permita además cuestionar la realidad de la propia organización, de la situación histórica, política, social de las mujeres, pero además de ello, que les permita cuestionar sus propios saberes, ¿no? Las propias tradiciones de pensamiento de sus disciplinas, eh, eh, esta perspectiva de género en estos proyectos de investigación, como lo está haciendo nuestra autora en este proyecto de investigación de las mujeres en los encuentros nacionales, ¿no? Entonces, además de que nos da estos aportes teóricos y que nos desglosa de una manera bastante clara cuál es su argumentación e incluso conceptual desde aquella parte, que es esta relación entre la situación eh, y, en este caso, la etnografía a partir de esta jerarquización,
cómo lo va aterrizando también en esta jerarquización de situaciones dentro del propio grupo, dentro de la propia comunidad de mujeres, ¿no? Del colectivo de las mujeres, para aplicarlo finalmente a una situación específica de su propia investigación. Entonces, este texto es bastante fructífero, o sea, no solamente en lo que nos habla contenidos, sino también como de ejemplo de cómo aplicar entonces esta perspectiva de género dentro de nuestros proyectos enfocados hacia la igualdad, ¿no? Cuestionando además, también pensando en lo que nos decía Rita Segato en el subtema anterior, cuestionando además desde estas comunidades indígenas originarias que no podemos hablar o dejar de hablar de desigualdades y de diferencia cuando estas desigualdades realmente no han sido atendidas. Es decir, siguen existiendo estos problemas y mientras sigan existiendo, pues tendremos que seguir enunciándolos. Pues muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí vamos a dejar la reflexión de esta ocasión.